Los signos de los tiempos en América Latina. Los signos de los tiempos no son inmediatamente percibidos porque se hacen presentes en la situación humana, que es intrínsecamente ambivalente. Necesitamos ver las tendencias actuales en el mundo de hoy y de aquí con la luz del Evangelio, para que no sea solo un análisis socioeconómico-político que se queda en un nivel que permite que sea manipulado por una u otra ideología. Hemos de hacer un análisis más profundo, que busca los nuevos desafíos que el Señor quiere que asumamos para promover al hombre en su dimensión inmanente y trascendente, hacia una mayor plenitud de vida, para que tenga vida en abundancia. Nuestros obispos en la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en la ciudad de Aparecida, Brasil, han señalado que la metodología para leer o interpretar los signos de los tiempos es esta perspectiva de fe, y lo usan de ver, juzgar y actuar, para que en la vida cotidiana veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia. La juzguemos según Jesucristo, camino, verdad y vida. Este método nos permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad. La asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico, y en consecuencia la proyección de actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. Para considerar los signos de los tiempos hay que ver que existen, pero también igualmente importante es lo que vendrá. Es decir, la realidad actual y también las posibles megatendencias que influyen lo que existe actualmente y seguirá influyendo a dónde vamos en el futuro. A veces se presentan megatendencias que representan un nuevo giro del mundo o de la iglesia hacia una realidad completamente nueva. Vaticano II fue un acontecimiento que significaba un giro de la iglesia en su relación con el mundo. La caída del muro de Berlín en 1989 es otro ejemplo que representa la caída del comunismo en Europa y para el mundo, antes dividido en esferas de influencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, una nueva realidad. Entonces tenemos que preguntarnos no solo sobre la realidad en que vivimos, sino también interrogarnos y ver si hay alguna megatendencia que influye todo y que va a marcar un nuevo mundo para todos. ¿Cuáles son las megatendencias globales de hoy? En el mundo político económico se hablan de 4 megatendencias que nos van a afectar a todos: la globalización, la urbanización, los cambios tecnológicos y el cambio climático. Estos son temas que tenemos que reflexionar para ver en qué manera vamos a responder como participante para influir en las megatendencias y anunciar a la luz de esto nuestras propuestas de cambio. Y no nos quedamos simplemente como espectadores, con los brazos cruzados, haciendo las cosas siempre igual en un mundo que no va a ser igual. Estas megatendencias ciertamente influyen la realidad actual a un nivel global,
Pero también hay realidades concretas de hoy particularmente evidentes en América Latina y quizás no presentes en otras partes del mundo. Entonces también tenemos que hacer una mirada a cuáles son los signos de los tiempos en la realidad actual de América Latina. Para eso es una gran ayuda hacer una examinación de los documentos de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, donde vemos ciertas realidades que son mencionadas en todas, desde 1968 en Medellín hasta la quinta conferencia en 2007 en Aparecida. Podemos ver cuáles son las realidades constantes y cuáles son las respuestas de la Iglesia a estas realidades. Entonces aquí señalamos 5 realidades mencionadas en todas estas conferencias episcopales, citando un breve texto en cada documento que nos refiere a la realidad y un breve texto sobre la respuesta de la Iglesia a esta realidad. Primero, la realidad de la pobreza material en una gran parte del pueblo. Medellín dice, existen muchos estudios sobre la situación del hombre latinoamericano. En todos ellos se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo. En Aparecida dice, pero las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en su miseria y su dolor contradicen este proyecto del Padre, interpelan a los creyentes a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida. El reino de vida que Cristo vino a traer es incompatible con estas situaciones humanas. Si pretendemos cerrar los ojos ante estas realidades, no somos defensores de la vida del reino y nos situamos en el camino de la muerte. Entonces vemos que la realidad de la pobreza material y la exclusión de una gran parte de la sociedad es una de las realidades constantes. No significa que no haya sido avances en disminuir el nivel de la pobreza, porque si vemos las cifras desde 1968 hasta hoy, hay grandes avances. Pero sigue siendo una realidad donde una gran porción de nuestro pueblo vive en la pobreza o pobreza extrema. Frente a esta realidad, la respuesta de la Iglesia es la llamada opción preferencial por los pobres. Por primera vez mencionado en esta forma en el documento de Puebla, pero claramente existente desde Medellín y luego afirmado en Santo Domingo y subrayado con aún mayor fuerza en Aparecida. Segundo, la existencia de estructuras de injusticia o violencia, es decir, estructuras de pecado. La corrupción, estructuras financieras globales, discriminación racial, machismo, por decir algunos ejemplos. El documento de Santo Domingo, los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que origen grandes desigualdades. La intolerancia política y el indiferentismo frente a la situación de empobrecimiento generalizado muestran un desprecio a la vida humana concreta que no podemos callar. En Aparecida dice, ante la exclusión, Jesús defiende los derechos de los débiles y la vida digna de todo ser humano. De su maestro, el discípulo ha aprendido a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y la explotación de la persona humana.
Solo el Señor es autor y dueño de la vida. El ser humano, su imagen viviente, es siempre sagrado, desde su concepción hasta su muerte natural, en todas las circunstancias y condiciones de su vida. Ante las estructuras de muerte, Jesús hace presente la vida plena. Y Aparecida cita a Santo Domingo: la Iglesia defiende los auténticos valores culturales de todos los pueblos, especialmente los oprimidos, indefensos y marginados, ante la fuerza arrolladora de las estructuras de pecado manifiesta en la sociedad moderna. Frente a las estructuras de pecado o de muerte, la Iglesia es la voz que defiende a los excluidos y la promotora de una sociedad más justa. Como fue expresado por el Papa Benedicto XVI en su discurso en Aparecida, la Iglesia es abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Tercero, las estructuras parroquiales carecen de una experiencia de comunidad. Aparecida dice: la renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras para que sea una red de comunidades y grupos capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. En respuesta a esta realidad, tenemos que promover parroquias con estructuras de pequeñas comunidades, haciéndose una comunidad de comunidades. 4. La falta de participación de los laicos en la misión de la Iglesia. Según Aparecida, la conversión pastoral requiere que las comunidades eclesiales sean comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor. De allí nace la actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Como respuesta a esta realidad, los obispos promueven un nuevo impulso para la participación de los laicos como los protagonistas de la nueva evangelización. No porque hay una falta de sacerdotes o religiosos, sino porque es propio de su bautismo y pertenecía como miembros de la Iglesia misionera. Son hombres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia. 5. La creciente presencia de nuevos movimientos cristianos que a veces se llaman sectas. En Aparecida dice: el discípulo ha de tener en cuenta los desafíos que el mundo de hoy le presenta a la Iglesia de Jesús, entre otros el éxodo de fieles a las sectas y otros grupos religiosos, las corrientes culturales contrarias a Cristo y la Iglesia, el desaliento de sacerdotes frente al vasto trabajo pastoral, la escasez de sacerdotes en muchos lugares, el cambio de paradigmas culturales, el fenómeno de la globalización y la secularización, los graves problemas de violencia, pobreza e injusticia, la creciente cultura de la muerte que afecta la vida en todas sus formas. Pero la respuesta a estos fenómenos, que significa el mayor éxito de la Iglesia Católica en la historia, en Aparecida, es enfocar sobre el problema de fondo, es decir, la falta de un espíritu misionero en los miembros de la Iglesia. Dice el texto: asumimos el compromiso de una gran misión en todo el continente, que nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permiten convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida en Cristo.
La iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento, en la tibieza al margen del sufrimiento de los pobres del continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente. Una venida del Espíritu que renueva nuestra alegría y nuestra esperanza. Pero mientras que estas realidades son una presencia constante, hay otras realidades marcadamente distintas desde 1968 hasta hoy. Por eso conviene pensar sobre las megatendencias en el mundo de hoy que nos indican los obispos. Pero mientras que estas realidades son una presencia constante, hay otras realidades marcadamente distintas desde 1968 y Medellín. Por eso conviene pensar sobre las megatendencias en el mundo de hoy que nos indican los obispos en Aparecida. De las 4 megatendencias mencionadas anteriormente, podemos brevemente ver lo que nos dicen los obispos en Aparecida. Lo que ellos observan como novedad es la globalización, que no ocupa un lugar en las conferencias anteriores. Dicen la novedad de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, es que tiene un alcance global, que con diferencias y matices afectan al mundo entero. Habitualmente se los caracteriza como el fenómeno de la globalización. Un factor determinante de estos cambios es la ciencia y la tecnología, con su capacidad de manipular genéticamente la vida misma de los seres vivos y con su capacidad de crear una red de comunicaciones de alcance mundial, tanto pública como privada, para interactuar en tiempo real, es decir, con simultaneidad, no obstante las diferencias geográficas. Como suele decirse, la historia se ha acelerado y los cambios mismos se vuelven vertiginosos, puesto que se comunican con gran velocidad a todos los rincones del planeta. La globalización es algo que ya marca nuestra realidad y va creciendo con consecuencias a veces positivas y otras negativas. Los recientes resultados electorales sorprendentes a todos los expertos en Inglaterra y Estados Unidos son una consecuencia de lo que la gente percibe como pérdida de control sobre sus propios destinos por el fenómeno de la globalización, resultando en la actitud de construir paredes y dejar de tender puentes. Aparecida advertía esto en cuanto a una posibilidad entre los países de América Latina en la medida que el proceso de integración económica se reduce a una cuestión de cúpulas políticas y económicas y no arraiga en la vida y participación de los pueblos. Entonces, en esta mega tendencia, Aparecida reconoce que estamos en medio de luces y sombras de nuestro tiempo.